está bien. Eso fue lo que hice, pastor. ¿Alguna experiencia en la realización de la hermenéutica, en el tema, en su estudio que le haya llamado la atención? ¿Qué ha cambiado desde que Lo que me llama la comenzó a atención, la clase hasta ahora? lo que me llama la atención es que uno tiene que volcarla a la Biblia de atrás para adelante, para atrás, tiene que ubicarse y conocer para poder hablar del contexto, del contexto. El autor nos pide histórico, gramatical, entonces todas esas cosas tenemos que ponerlo en práctica, no es nomás, no decir más voy a predicar ahora, pero tenemos que predicar, que esa predicación tenga esencia, cumplan los requisitos que Dios quiere que hablemos de Él. Ahora entiendo que una predicación tiene que estar bien preparada. Cuesta. Qué bueno. Una. Me alegra, ¿no? Y ustedes ven que pastor ¿cuántos sermones puede hacer al mes? ¿Cuántos sermones al año? Y estamos hablando de los domingos solamente y los estudios bíblicos. Entonces, ¿es fácil ser pastor o no es fácil ser pastor? Es difícil, pero no imposible, porque tiene una carga sobre él, una responsabilidad, miles de ojos hay encima de él, cualquier error lo estamos viendo, que no se preparó, que no debería de ser así, que él debe tener todo, siempre tiene que estar preparado, es lo primero que hablamos como líder o como miembro de una congregación. Amén. Vamos a compartir pantalla y vamos a dar un repaso en el transcurso del repaso que, que vayamos haciendo. Vamos a ir compartiendo experiencia, ¿ya? Hemos comenzado con hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica? Hemos dicho, hermenéutica significa interpretar, explicar o esclarecer. Yo anoche le daba el ejemplo de, no sé si a alguien de acá le gustan los jugos naturales, los jugos de frutas, de verdura, que tienen esa extractora. Usted le mete todo lo que pueda meterle y la extractora hace su trabajo y lo saca y todo ese jugo vitaminado usted lo toma. Esa es la hermenéutica, es sacarle al texto, sacarle a la Biblia, sacarle al pasaje todo lo que nosotros podemos sacarle. Y esa palabra se llama exégesis, sacar al texto. Proviene de la palabra griega hermeneia, que significa interpretar, ¿no? Entonces, y la hermenéutica no solamente se utiliza en el ámbito bíblico, sino en el ámbito periodístico, los maestros, a toda la profesión se tiene que aprender hermenéutica, el arte de interpretar, ¿no? Entonces, eso es hermenéutica. Hoy nosotros estamos hablando de la hermenéutica bíblica, el arte de interpretar la Biblia. ¿Qué más hemos hablado durante todo este tiempo? ¿Por qué la hermenéutica? ¿Por qué usted está estudiando hermenéutica? ¿Por qué se pone en el pensum del seminario hermenéutica? Porque es una necesidad la hermenéutica. Entre más cercanos cultural, histórica, geográfica y lingüísticamente está el autor y el lector, menos necesaria es la hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no soy judío, usted no es judío, no vivimos en el contexto judío, no hablamos hebreo, griego ni arameo, entonces estamos lejos del texto. Y es cuando más nosotros necesitamos la hermenéutica, porque entre más lejos que yo me encuentre cultural, histórica, geográfica y lingüísticamente, el autor y el lector, más necesitamos la hermenéutica. Porque hay texto, hay palabras que nosotros no vamos a entender y tenemos que irnos directamente al griego original. Yo siempre le he recomendado desde la primera clase que están conmigo tener varias versiones de la Biblia y les enseñé a tener varias versiones de la Biblia. Y hubo un tiempo, yo recuerdo que yo estaba en el seminario
salió la Dios habla hoy. A nosotros nos prohibieron tener la Dios habla hoy. Era sí o sí la 1960. Y hasta ahora hay hermanitos que no cambian la 1960. Entonces, lo que hacen las nuevas versiones es aclarar, es hermenéutica. Cambian de palabra, pero no el significado. Y tenemos la nueva versión internacional, la Dios habla hoy. Le enseñé también que no se dice Biblia católica, no hay Biblia católica, no hay Biblia evangélica. La Biblia que usa la Iglesia Católica es roja y se llama Biblia latinoamericana. Y ahí están los libros deuterocanónicos. Incluso algunas Biblias de Dios habla hoy están los libros deuterocanónicos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros no vayamos a hablar algo en delante de personas que no profesan también nuestra propia fe, ¿no? Entonces, la Biblia latinoamericana es importante tener en nuestra biblioteca para poder hacer una buena hermenéutica. Entonces, ¿por qué la hermenéutica? Es porque una necesidad, yo necesito hermenéutica como pastor, usted como líder, usted como maestro de la escuela dominical necesita una hermenéutica, necesita la hermenéutica. ¿Para qué la hermenéutica? ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica? El propósito inmediato de la hermenéutica es entender lo que leo. Nada más. Porque si yo agarro un texto, yo agarro el periódico, incluso los mensajes de WhatsApp, incluso en los mensajes de WhatsApp usted necesita una hermenéutica. Porque nos mandan mensajes y no sabemos interpretar, no sabemos, lo leemos y lo interpretamos a nuestra manera, ¿no? Hasta ahí se necesita la hermenéutica. Entonces, ¿cuál es el propósito de la hermenéutica? Es entender lo que yo leo. Y ahí cuando nos habla 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyen. Mire, es importante lo que dice, lo que Pablo les dijo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, si yo, y alguien, recuerdo que me preguntó por qué hay tantos movimientos religiosos, por qué hay hartas sectas en este tiempo, es porque hicieron una mala hermenéutica, hicieron una mala interpretación. Yo les decía, un buen predicador con una buena hermenéutica es un predicador responsable. Entonces tengamos cuidado. Entonces eso es, ¿para qué la hermenéutica? ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica? ¿Qué más hemos hablado? Los principios de la hermenéutica. Solo la Biblia es infalible. La iglesia no es infalible. Nosotros, los teólogos, apóstoles, profetas, su pastor favorito, su líder, somos infalibles. Solamente la Biblia no es infalible. No somos los únicos, ni los primeros, ni los mejores intérpretes. Todo, y ya la hermenéutica no es que recién se inventó. La hermenéutica, yo les decía, que viene desde el tiempo de Jeremías, incluso antes. La Biblia se interpreta sola, ¿no? Nosotros no tenemos por qué meterle. Y cuando yo le meto algo a la Biblia que quiero que diga, eso se llama exégesis. Pero cuando yo le quiero sacar a la Biblia, eso se llama exégesis. Eso también hemos hablado, cuáles son las maneras de interpretar y predicar alegóricamente. Básicamente no tiene límite, sino permite que el texto hable o el predicador enseñe lo que quiera. Y aquí está lo importante. Un buen predicador hace una buena hermenéutica. Un pastor responsable, un predicador responsable hace una buena hermenéutica, porque acá alegóricamente el texto deja que el predicador hable lo que quiera, enseña lo que quiera. Entonces eso es muy importante, pero en manos de un buen predicador, de un pastor responsable, hay una buena hermenéutica. Moralmente, el texto contiene un ejemplo bueno y lo malo para nosotros, ¿no? Para algunos que no son cristianos y leen la Biblia, dicen, no robarás, para ellos es malo ese consejo. ¿Cómo me hace que no robe? No, no matarás, no adulterarás, no fornicarás. Entonces, históricamente también, el texto puede tener enseñanza moral, pero si no habla de Cristo, no pasa nada. Eso también hemos hablado. ¿Qué más hemos hablado? Principios generales. Esto aquí ya usted tiene que
que plantear o aquí tiene que poner en práctica en sus trabajos que están realizando. Principio gramatical, principio histórico y teológico. El principio gramatical, hemos hablado también. Hemos hablado del principio gramatical, que es ir al texto original. Al texto original, ¿no? En el internet, hay Biblias por internet, hay una Biblia que se llama interlineal, que usted pone una palabra en castellano y automáticamente se la lleva al arameo, al griego o al hebreo, en cual idioma fue escrito, y ahí le salen un montón de significados. El principio histórico, saber la historia, dónde fue escrito el texto. Recordemos, hermanos, y hay que saber, y yo siempre les enseño, nosotros no somos judíos. La Biblia fue escrita por más de 40 hombres en un lapso de 1500 años, hace muchísimos, miles de años antes de nosotros, en una cultura diferente, eh, en, un, eh, en una época diferente. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso para hacer una buena hermenéutica y el principio teológico, ¿no? Eso es importante. ¿Qué más hemos hablado durante todas estas clases? Aquí aplique la gramática, lo que yo estaba explicando. Investiga el significado de las palabras en su idioma original, investigue el contexto, investigue el autor, los destinatarios, para quién fue escrita la carta, por qué fue escrita la carta. Eso es la gramática. ¿Qué más hemos hablado? En lo histórico, quiere decir que es importantísimo para el intérprete bíblico hacer una profunda investigación del contexto social, el concepto cultural e histórico de cada libro de la Biblia. ¿No? ¿En qué contexto fue? Creo que hablábamos de cuando en el contexto social había una revolución cuando nace Jesús. Estaba el rey Herodes, ahí había una confusión por que si nació o no nació el Salvador. Entonces, ahí eso es hermenéutica. ¿Quién era Herodes? ¿Dónde se originó toda la historia? ¿Qué más hemos hablado también? Hemos hablado del contexto teológico, que es un libro escrito por hombres, pero también es el libro de Dios. Lo cual quiere decir que detrás de los escritos de los apóstoles y profetas está la mente divina. Entonces, dice en Juan 5, 39 al 40, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir para mí para que tengáis vida eterna, ¿no? Ahí en el aspecto teológico. Principio de una buena interpretación también hemos hablado, pero antes vamos a hablar con el hermano, hermana Herminia, a ver, dígame cómo está yendo con su, con su trabajo. ¿Está poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido? ¿Alguna duda, alguna experiencia que está mientras está estudiando? Buenas noches, pastor. Sí, pues como el libro de Mateo, pues es amplio, ¿no, pastor? Estoy en eso, eh, primero analizando su bibliografía, quién es, y luego ver el tema. Quiero entenderlo bien y para explicarlo mi texto con el contexto para que no lo interprete mal. Entonces, en eso estoy, pastor. Me estoy rajando la cabeza para que me salga bien, pastor. Estos días estaba en eso, pastor. Quiero hacerlo, ese estudio bien como está aquí el ejemplo. Me estoy guiando por eso y hacer la interpretación, la traducción bien, pastor. Pastor, su micrófono está apagado. Perdón, hermano, no me reté. Hermano Aurelio, su experiencia, alguna duda, algo que quiera comentarnos. Buenas noches, pastor, y sobre el trabajo que teníamos y un poco de que me fue un desafío de leer la Biblia, ¿no? Pero sé que ahorita no se puede entender fácil, pero y yo creo que con ayuda
de Dios estoy tratando de investigar en el libro de Mateo, como nos explicó, ¿no? Y Cristo vino al mundo, ¿no? ¿Cómo, no? Y con qué nombres y cuáles han sido quién estaba profetizando y además cómo tenía que nacer, quién tenía que hacerlo, ¿no? Y todo eso en el camino que lo estoy ahorita. Es una responsabilidad grande, ¿no? Una tarea grande. Me ha puesto de un desafío de, digamos, estudiar la Biblia, ¿no? Y a ver, no se puede entender fácilmente, pero sí, con la ayuda de Dios estoy tratando de así sacar mi trabajo y a ver, ya les enviaré, pastor, ese día. Hermana Giovanna, ¿empezó o no empezó? Aquí lo tengo en su texto. Buenas noches, pastor. Bueno, la verdad no tengo también mi texto, pero al que pude captar de las clases, más o menos, no sé, a eso nomás, pues yo igual estoy leyendo y leyendo y volviendo a leer para poder entender también contexto, porque hay muchos capítulos en la Biblia de que se relacionan, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y tenemos que buscar también todo eso, ¿no? Hay muchas relaciones ahí, entonces estamos en eso, pastor, como decía el hermano Aurelio, no es sencillo, pero bueno, estamos tratando de que Dios nos pueda guiar para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Qué bien, hermana, me alegra eso. Hermana Dariana, estaba leyendo su texto, pero deme alguna experiencia, a ver. Buenas noches, pastor. Me chipé un montón porque no sabía cuál versículo iba a interpretar, ¿no? Al igual tuve que leer varias veces porque no entendía el contexto que quería interpretar yo, ¿no? Y en eso me tardé un montón. Eh, Luego de eso, estaba leyendo el ejemplo que estaba en el texto y entonces en eso me guié y no sé, no sé si estaría bien, se lo envié, pero todavía me falta lo que es lo último, que también me falta un poquito lo que es el desarrollo y un punto más me falta, nada más. Ok, También tuve hermana. que leer y Ya, ayer precisamente estaba igual, yo sigo haciendo los temas para mañana, la predicación de mañana, yo quiero mostrar el tema que hice yo ayer. A ver, vamos a compartir. ¿Dónde está? Chico, dice un pastor cuando no puede hacer las cosas. Ahí vamos a compartir. Ok. Yo ayer hice este trabajo. Ayer ya cuando me pude sentar un poquito más, como que agarré la computadora y hacer mis temas, como que me devolvió la vida. Ayer hice yo la vida de Job. Y este tema lo voy a predicar mañana en el culto que tenemos virtual. Ya, yo hice una exégesis de este libro y otro ejemplo más para ustedes. Introducción. El libro de Job es uno de los libros más preciosos de la Biblia para todos aquellos hijos de Dios que sufren. Se considera el libro más antiguo de la Biblia y no se conoce su autor, pero su tema principal es muy importante para cada uno de nosotros, el sufrimiento del justo. Todo lo que se puede hablar está acá. El libro de Job está dentro de los libros denominados poéticos o sapienciales debido a la tremenda sabiduría que encontramos en él para aplicarla a nuestras vidas diarias. Job, aunque fue escrito hace 3.500 años, tiene enseñanzas prácticas para nuestras vidas en este siglo. Esa es la introducción. Ahí yo metí hermenéutica. ¿Y cuál es la hermenéutica? Investigar, interpretar, ver el contexto, cuándo fue escrito y todo eso. Yo hice el desarrollo. Número 1, en el desarrollo dice, nuestro Dios y aún Satanás conoce a un cristiano que camina en integridad, capítulo 8 al 10, versículo 8 al 10. Si nos damos cuenta, no fue Satanás quien llegó a acusar a Job, sino Jehová le mencionó la perfección de los caminos de Job, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Qué precioso es reconocer que todo
de nuestra vida es conocido por Dios. Él conoce cuánto anhelamos vivir una vida agradable para Él. Él sabe que aunque le fallamos, no nos vale, sino que nos duele fallarle. Dios conoce lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. No lo que el hombre ve de nosotros, sino lo que en realidad somos delante de Dios. Y Satanás dijo, no lo conozco. ¿Quién es Job? Al contrario, sabía que Dios lo había acercado para darle la bendición a su vida. Sabía que Dios hacía prosperar la obra de sus manos. Cuando Dios permite que Satanás ataque nuestras vidas es porque nuestra vida es conocida por nuestro enemigo y si vivimos como impíos y pensamos que nada nos pasa es porque ni aún Satanás nos toma importancia. Pero un cristiano de poder, un cristiano que vive para agradar a Dios, es uno de los más buscados por el enemigo. Número 2, en el desarrollo yo puse los justos también sufren. En versículo 11 al 19, humanamente, como pensamos que debería ser una vida de un hombre de Dios, declara que es varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Seguramente pensamos que debería ser siempre en victoria, sin problemas, sin aflicciones, viviendo en prosperidad, que no nos pase nada, ¿no? Muchas veces pensamos nosotros eso. Y muchas veces nosotros predicamos, vas a llegar al Evangelio, vas a recibir a Cristo y no te va a pasar nada, es mentira del diablo. Los justos también sufren. El libro de Job nos enseña una cosa muy distinta. Aún los cristianos que quieren vivir una vida íntegra pueden sucederles grandes dolores, grandes sufrimientos. Si dicen que el dolor más grande para un ser humano es perder un hijo, Job perdió 10 en un mismo día, lo perdió absolutamente todo. Nunca Cristo nos ofreció una vida sin problemas, pero sí nos ofreció una vida con gozo a pesar de los problemas. 1 Pedro 4, 12 al 13. En el punto 3 del desarrollo yo puse, Dios usa los sufrimientos de nuestra vida para gloria, para su gloria. Satanás estaba seguro que Job adoraba a Dios y vivía una vida íntegra para todos los que Dios le había dado, no porque amara verdaderamente. Dios permitió que Satanás le quitara absolutamente todo a Job para demostrarle y gloriarse frente a sí mismo, a Satanás, el tipo de amor que Job tenía para él. Cuando Job perdió completamente todo, los cielos guardaron silencio esperando la reacción, las primeras palabras que saldrían del justo Job. Muchos podrían preguntarse, ¿le reclamará a Dios? ¿Blasfemará el nombre de Dios por lo que hizo? Posiblemente Satanás estaba frente a Dios con una risa burlona, esperando los gritos y reclamos de Job en contra de su Dios. Pero las palabras que salieron de la boca de Job deben haber hecho temblar los cielos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová quitó y Jehová dio. El nombre de Jehová sea bendito. Aleluya. Muchas veces seca nuestra vida por darnos la oportunidad de dar la gloria a Dios, de exaltarlo con verdadero amor. Mateo 21. En el punto 4 puse, cuando sufrimos, el verdadero consuelo está únicamente en nuestro Dios. Valdría la pena preguntarse, ¿por qué si toda la familia de Job murió, por qué no murió también su mujer? Esa es la pregunta que yo me hacía. Pero también Dios la usó como parte de la enseñanza de Dios para Job. Aún hasta la persona más íntima de nuestra vida nos puede fallar, nos puede dar la espalda, nos puede abandonar, menos nuestro Dios. Satanás puede utilizar las personas que más amamos para dañar nuestro corazón, nuestra alma, pero debemos saber que el único amigo fiel, el único familiar que nunca nos dejará es nuestro Señor Jesucristo. En el punto 5 puse, no debemos luchar contra Dios. El leviatán es un demonio, es una víbora, es especie de cocodrilo, es un animal poderoso, feroz. Era imposible que un hombre pueda ganarle a una batalla. Sería una locura meterse con él en su jaula. El Señor hace reflexionar a Job, si no puedes vencer a un animal creado, ¿cómo vamos a vencer al Creador? Por eso dice, ¿quién podrá estar delante de mí? No es sabio pelear contra Dios, no es sabio seguir de soberbios y alterados sin aceptar la voluntad de Dios. Rindámonos hoy a Cristo
aceptemos su voluntad, no peleemos más contra Dios. En el último punto puse, después del dolor viene la alegría. Nuestra restauración está en las manos de nuestro Dios. Lo que hoy somos, tenemos, lo que hoy somos y tenemos no es por lo que Dios tiene planeado para nosotros. Esperemos, mire, lo que hoy tenemos, lo que hoy somos y tenemos no es todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Esperemos en Él y Él nos va a restaurar. Esa es la hermenéutica que yo hice el día de ayer, ¿no? Referente a la vida de Job. Y también yo preguntándome el por qué suceden las cosas, el por qué no suceden muchas veces cosas que no están en nuestros planes, no están en nuestra agenda, ¿no? Yo igual me preguntaba el por qué y tuve que leer Job, tuve que hacer una hermenéutica que los justos también sufren. Entonces, hasta ahí. Hermana Esther, ¿cómo está yendo su trabajo? Buenas noches, pastor. Realmente quedé muy asombrada por el libro de Mateo y me gustó la primera parte donde dice la descendencia de cada hijo, ¿no? Y realmente nosotros lo estamos practicando con mi madre. Mi madre nunca trajo un varón a la casa que no sea mi papá, sino que tuvo con mi papá los hijos que tiene y eso nos ha dejado a nosotros de herencia. Y cuando lo leí, el libro de Mateo, la descendencia, entonces realmente estamos empezando bien. Si Dios lo quiere así, amén. Más allá después dice en Mateo sobre Jesucristo, la tentación de Jesucristo, sobre de los 10 mandamientos que nosotros no debemos matar, robar, o es lo mismo hurtar. Y siempre mamá, papá, que en paz descanse, mi padre nos han enseñado esos primeros principios bíblicos donde nosotros no podemos hacer daño a nuestro prójimo, porque somos hijos de Dios. Eso, pastor. Ahora, en su tema, su trabajo de usted, ¿cómo le está yendo? A mí, pastor, Sí, a usted. en ¿Cómo está realidad, yendo su trabajo? en mi trabajo, solamente esta parte lo he leído de Mateo, en realidad, en globalizando, gracias a Dios, no le voy a decir tan bien. A veces somos mirados, juzgados por el mundo, pero Dios conoce realmente nuestro corazón y nuestras intenciones hacia Él, primeramente, y hacia nuestro prójimo. Hermano Eduardo, buenas noches. ¿Cómo le está yendo su trabajo práctico en su estudio de hermenéutica? Buenas noches, pastor. La verdad, pastor, yo todavía no estoy haciendo mi tarea porque está un poco delicado de salud y recién estoy recuperando. Y ya estoy un poco mejor ya, pero de lo que estaba. Y ahora en esta semana tengo que esforzarme, pastor. Hermanos, tienen tiempo hasta el viernes de presentarme. Yo una vez les vuelvo a reiterar, no copien no es un resumen del texto. Muchos están confundiendo. Número 2, los ejemplos que le he escrito en el texto no es para copiarlo. Usted puede guiarse y puede aumentar más hermenéutica. Yo solamente hice eso, pero usted puede aumentarle más. Cuidado que me esté llegando su trabajo tal cual yo lo hice en el texto. No se lo voy a hacer valer. Por eso estamos todo el tiempo reiterando. Pregunten, tienen dudas, hagan las dudas. Hermano Destre, buenas noches. ¿Cómo le fue? Ya usted me presentó, pero ¿cómo le fue alguna experiencia nueva en todo este tema de hermenéutica? Abrazo a todos. Bueno, nuevo para mí, pues, ¿no? Porque he visto el formato, veo forma y fondo. En otras palabras, lo cuantitativo
cuantitativo, lo cualitativo, si vale el término. Entonces, donde en cuanto a forma, veo una introducción, un desarrollo y una aplicabilidad. En cuanto a fondo, pues no tiene límite, ¿no? Es de acuerdo a la capacidad, a la experiencia, al trabajo investigativo que puede existir, pero con todo eso, pues hemos hecho ese trabajo, ¿no? El primer trabajo en mi vida. Seguramente el segundo va a estar mejor, pero creo yo que no es mejor ni peor, ¿no? Porque ¿cómo le puedo decir? Un estudio, pues no se lo compara con una tesis de grado o un ensayo periodístico, ¿no? Porque esto es más que todo subjetivo, ¿no? Claro, lo objetivo, pero documentado en el desarrollo con, con la Biblia, ¿no? Con el trabajo, con la investigación, y tiene que ver mucho la gramática, ¿no? Porque tenemos que utilizar precisamente las palabras exactas en cuanto a redacción se refiere. Nuevo para mí, nuevo, muy nuevo, y ahora viene la segunda parte, exponerlo, ¿no? Predicarlo. Tiene que ver mucho con un estudio, bueno, no es un mismo estudio para ciertas determinadas personas. Hay difiere mucho, esta es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que le hago, si un estudio es general o pueden haber estudios para diferentes grupos, ¿no? De repente, cristianos principiantes, si vale el término, cristianos ya con mayor solidez espiritual, o qué sé yo. Pero esto es lo que le puedo compartir, no sé si usted me puede corregir o apoyar en algo, pues, ¿no? Está bien, Dexter. La última palabra que me decía, sí, eso es importante. Para eso son los discipulados, ¿no? Para eso son los discipulados. Yo no voy a predicar, por ejemplo, un domingo en la noche que es culto de evangelismo. Tengo que predicar un tema de evangelismo porque sé que mucha gente nueva está yendo al culto. No voy a predicar doctrina, por ejemplo, un domingo en la noche, doctrina de santidad, del infierno y no sé de qué más. Entonces no puedo predicar un domingo en la noche porque sé que hay varias personas que no me van a entender. Domingo en la mañana sí, porque domingo en la mañana va la mayor parte de los hermanos maduros en la fe. Entonces, y los discipulados, yo creo que en sus iglesias ustedes tienen discipulados, los días de martes, por ejemplo, discipulado para principiantes, ¿no? Que es la salvación, como en todo el pecado, luego ya para líderes, luego para personas maduras. No, entonces, el pastor tiene que predicar según el contexto de dónde está la iglesia, ¿no? Me gusta, hermano, me gusta y los animo a los que no han hecho sus temas todavía. Hasta el viernes, hermano, yo los espero hasta el viernes. El viernes tengo que entregar nota al seminario porque luego creo que 2 semanas van a tener de vacación porque la otra materia yo la voy a dictar que es homilética, que va relacionada con hermenéutica. Entonces tengo que tener un tiempo de reposo, por eso es que vamos a estar 2 semanas de vacaciones y luego retornamos con homilética. La última parte, antes que cerremos, estoy un poco dolorido. Principio para una buena interpretación, que dice el pasaje. No es lo que nosotros creemos, sino lo que Dios dice. Por ese motivo es importante tener una mano, una libreta de notas. Usted está leyendo la palabra y hay algo que le llama la atención, subrayar, anotar. ¿Qué enseña Dios en este pasaje? Toda escritura tiene un mensaje. De hecho, desde el momento en que nuestro amado Padre Celestial la concedió en su corazón para transmitírsela a sus siervos, tenía definido un objetivo que quería alcanzar. No, esa es una buena interpretación bíblica. Hermanos queridos, y la aplicación, ya sí, Dexter puede. Me regala 30 segundos.
Lo que quería complementar, como vamos a hacer, nos estamos formando en el mundo del evangelismo, ¿no? Vamos a tener ese título, ¿no? Evangelista, si estoy bien. Entonces, seguramente vamos a predicar en diferentes partes, zonas, y también de repente usando los medios lógicos como, bueno, las redes y medios de comunicación convencional como son la radio y la televisión. Entonces, precisamente ahí hay diferencia y difiere entre un estudio y otro. Por ejemplo, aquí vienen y predican varios pastores del medio, y uno viene y me predica acerca del diezmo. Entonces, tenemos audiencia heterogénea. El que no conoce nada, entonces lo voy a espantar. Si le estoy hablando del diezmo, que hay que pagar diezmo, o qué sé yo, acerca de los vicios, refregándolo, si el tipo es coquero y le voy a decir coquero más encima, entonces en lugar de atraerlo lo voy a hacer espantar. Entonces eso hay que tener, pienso yo, ¿no? Tener cuidado en ese sentido. No sé si estoy bien por ahí. Sí, está bien. Eso se llama ética pastoral. Eso se llama ética pastoral, saber ubicarse y saber a dónde voy a predicar y saber qué voy a predicar y cuáles son las palabras que voy a utilizar, ¿no? Obvio que si a mí me invitan a predicar alguien está con su pizarra, está rayando por ahí. Alguien, si me invitan a predicar a una radio, sé que la mayor parte de la audiencia, podamos decir 50-50, 50 cristianos y 50 no cristianos, yo me tengo que ubicar qué voy a decir, qué palabras voy a enseñar, qué tema voy a enseñar. Obvio que no voy a enseñar el diezmo, porque la gente no va a entender, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes saben, yo tengo un programa que se llama Punto Clave. Precisamente en minutos vamos a comenzar. Este programa es hecho por un pastor, es dirigido por un pastor, el productor es cristiano, pero mi audiencia de mí tal vez sea 50-50, 50% cristiano y 50% que no es cristiano. Entonces, yo escojo mis temas. ¿Para qué? Para tener una audiencia y tener más audiencia, y a través de los temas que yo voy a llegar con el evangelio. Por ejemplo, hoy, dentro de poco, vamos a hablar del dengue, ¿no? Y van a decir, ¿cómo el pastor va a estar hablando del dengue? Sí, porque al final vamos a dar la reflexión de cuidar a nuestros hijos, de tener el cuidado, de confiar en Dios, que a pesar de las dificultades, que a pesar de todo lo que está pasando, Dios tiene el control de todo. Entonces, nosotros debemos de ubicarnos como pastores, debemos de ubicarnos. A mí creo que no sé si usted estuvo presente hace unos años atrás, me invitaron a una comunidad llamada Los Chacos a predicar en un aniversario. Toda la comunidad, casi ni un 10% de los hermanos, de la gente que fuera cristiana. Yo no enseñé el alcoholismo, no enseñé yo temas que le podía dañar a ellos. Yo le enseñé sobre el cuidado de los hijos, sobre el matrimonio, y fue algo muy lindo porque dijeron, jamás han venido alguien a decirnos, siempre nos decían, son borrachos, son coqueros. Ellos saben que son borrachos, ellos saben que están en el vicio, pero es necesario que yo le vuelva a hurgar esa llaga. No, lo que ellos quieren es la salida, lo que ellos quieren es la salida. ¿Cómo? Que a pesar de todo, Dios nos ama, Dios nos puede ayudar, ¿no? Entonces, ustedes como líder hoy en este tiempo debemos de ubicarnos en qué momento, cuándo podemos tener, y obvio, si yo estoy hablando ya con un liderazgo, yo estoy hablando con líderes, tengo una reunión con líderes de mi iglesia y nos están diezmando, obvio que lo voy a exhortar en el amor del Señor, ¿no? Pero tampoco lo voy a cobrar porque el diezmo no es mío ni de ellos, sino del Señor. Hermanos queridos, últimas preguntas que tengan, alguna duda, algún comentario más antes que nos vayamos, y agradecerle, hermano, de corazón, ha sido un privilegio. Hermano Dexter, siendo su micrófono, creo. No, gracias por
por despejar esas dudas y esto nos ayuda a crecer, mejorar y aplicarlo, ¿no? Compartir los conocimientos que estamos adquiriendo, que no sean para mí y que se acabe en mí, sino replicarlo en mi entorno, con los amigos, con mi círculo social, con los estudiantes, con ciencia, etcétera. Esas son herramientas interesantes que las voy a saber, las voy a saber utilizar. Muchas gracias. Hermanos queridos, ha sido un gusto, ha sido un privilegio haber estado. Sí, hermana Esther. Respecto a lo que usted me preguntó en mi vida personal, pastor, solo No, de hermana, primera no le he oración. preguntado en su vida personal, no le he preguntado nada de vida personal. Ah, ya. Por como me dijo la pregunta, y usted me dijo, ¿no? Yo le pregunté, ¿y usted su trabajo, Sinceramente en el área espiritual. su trabajo práctico? Yo no, hermana, yo no. Ah, Yo quiero trabajo muy práctico. bien, muy bien. Ahora sí ya lo entendí. Mm, sí, pastor, me está yendo más o menos. No le voy a decir excelente ni para jactarme, pero por ahí vamos. Hermanos queridos, ha sido un gusto una vez más compartir con ustedes este tiempo. Me alegra haber sido parte de este mes con ustedes. Dios les bendiga. La verdad, de corazón les agradezco a cada uno de ustedes. Y vamos a estar 2 semanas de receso. Ya saben, el nuevo docente de la materia de homilética van a estar conmigo. Esos temas que me están haciendo, no lo voten porque les va a servir de ejemplo para cuando ya hagamos homilética y ustedes me tienen que predicar, ustedes lo tienen que predicar. Así que hermanos, bendiciones, Dios los guarde. Alguien que quiera despedirse, que quiera orar, tiene el micrófono abierto. Ya, hermano, gracias, pastor. Gracias al Señor.